Hola a todos, sean bienvenidos al Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina. Mi nombre es Rodrigo Pérez Muñoz y el día de hoy vamos a ver el tema del nervio trigémino. El nervio trigémino es uno de los temas más complejos y más bonitos de nuestro sistema nervioso. Y bueno, vamos a empezar. Acompáñenme. Antes de comenzar a hablar sobre nuestro nervio trigémino, me gustaría que vieran estas imágenes, las cuales son una representación artística de lo que es las conexiones nerviosas que hay en nuestro sistema nervioso central. Podemos ver al encéfalo y a nuestro tallo cerebral. Toda la parte iluminada que se alcanza a apreciar, como dije, son conexiones nerviosas. Y lo que quiero que se den cuenta es que algo tan complejo puede llegar a ser maravilloso y puede llegar incluso a ser sencillo si se entiende de una buena manera. Entonces, esperemos que con esta clase entiendan la complejidad y la maravilla de los nervios craneales. Comenzamos. Para poder hablar del nervio trigémino tenemos que conocer su origen embriológico. Vamos a ver que va a ser importante porque de los derivados de este origen embriológico van a ser el territorio de inervación de nuestro nervio trigémino. Vamos a ver que este origen embriológico va a estar dado por los arcos branquiales o los arcos faringios que se forman cuando somos un embrión. Por ejemplo, el primer arco faringio va a estar dado por el nervio trigémino, el segundo va a estar acompañado por el nervio facial, el tercero por el nervio glosofaringio y el cuarto arco faringio por nuestro nervio vago. Y ustedes seguramente se preguntarán, oye, ¿por qué es importante conocer esto? Bueno, como les mencioné, había varios derivados y para su territorio de inervación del nervio trigémino. Por ejemplo, tienen un derivado vascular que sería la arteria maxilar en el primer arco faringio, tienen un derivado nervioso que sería nuestro nervio trigémino y tienen derivados musculares que serían los músculos de la masticación, los músculos tensores tanto del tímpano como del velo del paladar, el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Todos estos músculos van a estar inervados por nuestro nervio trigémino. Por eso es que es importante conocer de dónde vienen, su origen embriológico. Y bueno, aquí en las imágenes podemos ver el primer arco faríngeo, el nervio trigémino, vemos aquí todas las ramas del trigémino que ya vamos a describir posteriormente y vemos también los derivados musculares, que sería el músculo aquí temporal y el músculo macetero, ambos provenientes de músculos de la masticación. Ok, al ver a nuestro nervio trigémino, nos damos cuenta por el simple hecho de ver las imágenes que tiene un vasto territorio de inervación. ¿Por qué? Porque el nervio trigémino se va a encargar de transportar la sensibilidad general del rostro y la cabeza, además de inervar los músculos de la masticación y los músculos derivados del primer arco faríngeo que ya mencionamos previamente. Entonces, podemos ver que el territorio de inervación del nervio trigémino es bastante amplio, pasando por toda la región frontal, por la región supra, infraorbitaria, una región también nasal, región maxilar, región mandibular y también en la porción del mentón. Incluso vemos también algunos ramos que se van a la región temporal. Ahora sí, adentrándonos más a lo que sería el origen de nuestro nervio trigémino, nos damos cuenta de que tienen un núcleo sensitivo y un núcleo motor. Entonces, nuestro núcleo sensitivo va a estar subdividido en tres porciones. En un núcleo mesencefálico, un núcleo sensitivo principal que se encuentra a la altura del puente y un núcleo espinal de trigémino, que este va a tener un territorio bastante amplio durante todo nuestro tallo cerebral e incluso llega a una porción de nuestra médula espinal, en la altura de las primeras cervicales. Ok, nuestro núcleo mesencefálico va a tener una aferencia somática general y también todo el resto de nuestras subdivisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que reciben estímulos nerviosos y sensitivos. Entonces, nuestro núcleo mesencefálico se va a encargar de la propiocepción y de la vibración, nuestro núcleo sensitivo principal del tacto discriminativo y nuestro núcleo espinal del trigémino de la termoalgesia, o sea, de la temperatura y del dolor. Vamos a ver que esta termoalgesia va a estar dada por la sensibilidad general del rostro y del cuero cabelludo hasta el vértex, que es una parte del territorio de inervación, de las conjuntivas y del bulbo del ojo, de los senos paranasales, de la cavidad nasal y la oral, de la membrana timpánica y de las meninges. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el nervio trigémino, en todas sus porciones, en sus ramas, tiene ramas meninges que se van a toda nuestra dura madre.
Bueno, mencionaba sobre sus núcleos sensitivos. Vemos aquí cortes del mesencéfalo que van a llegar al núcleo mesencefálico. Vemos aquí cortes del puente que llegan al núcleo trigeminal pontino o sensitivo principal. Y también vemos núcleos espinal del trigémino en la médula oblongada. En varias de sus porciones vemos el mismo núcleo espinal del trigémino y vemos que en su porción más inferior va a estar mucho más grueso. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho también que se comunique con los primeros ramos cervicales de nuestra médula espinal. En el origen del núcleo motor del trigémino, vamos a ver que tiene una eferencia visceral especial, que se considera eferencia, ¿por qué? Porque son fibras motoras, visceral porque se encuentra dentro de nuestro cuerpo, y especial porque son derivados de los arcos faringios. Vamos a ver que este núcleo motor del trigémino va a inervar a los músculos de la masticación y a los músculos derivados del primer arco faringio. Hago énfasis en el vientre anterior del digástrico porque el vientre posterior va a estar inervado por otro nervio, conocido como el nervio facial. Entonces, vientre anterior del digástrico va a estar inervado por nuestro nervio trigémino. Y bueno, aquí vemos a la altura del puente que este núcleo motor del trigémino se encuentra y se va a ir por la rama mandibular o la tercera rama 5-3 de nuestro nervio trigémino. Ahora vamos a ver la emergencia de nuestro nervio trigémino. Vamos a ver que emerge del surco anterolateral de nuestro puente, este es nuestro puente, y este es el surco anterolateral. Vamos a ver que tiene una fibra gruesa y una fibra delgada. La fibra gruesa corresponde a la porción sensitiva de nuestro nervio trigémino y la delgada a nuestra porción motora. Vemos aquí en las otras imágenes surco anterolateral y su porción gruesa, su porción delgada. Porción gruesa sensitiva, porción delgada motora. En cuestión de su trayecto, primero, como ya mencionamos, sale del surco anterolateral del puente y se va a dirigir al borde anterosuperior de la porción petrosal temporal, que este es el hueso temporal, y sería en su porción petrosa, en la parte antero superior. Después de esto, vamos a ver que va a sufrir un engrosamiento visible, que sería el ganglio trigeminal, o antes conocido como ganglio de Gasser. Este ganglio trigeminal va a dar origen a las tres ramas que vamos a ver más adelante de nuestro nervio trigeminal. Algo que cabe recalcar de aquí es que se encuentra envuelta por la dura madre. Toda esta porción de aquí se encuentra envuelta por dura madre que va a conformar a lo que sería el cavum trigeminal o antes conocido como cavum de Melke. Y este va a ser un desdoblamiento de la dura madre, como mencionamos, que va a estar cubriendo a nuestro ganglio trigeminal. Continuando con el trayecto, una vez que vimos este engrosamiento del ganglio del trigémino, las ramas del trigémino, tanto la rama oftálmica, que sería 5.1, tanto la rama maxilar 5.2, se van a introducir en lo que sería nuestro seno cavernoso. El seno cavernoso va a estar cubriendo a lo que sería nuestra hipófisis y va a estar conformado en su interior, va a estar atravesado su interior por la arteria carótida interna, por el nervio abducens o paracraneal número 6, por el nervio oculomotor y el nervio troclear, que serían el paracraneal número 3 y 4 respectivamente, y lo que nos interesa, va a estar atravesado también en la parte lateral, como aquí se alcanza a apreciar, por nuestra primera rama y nuestra segunda rama de trigémino, que sería la rama oftálmica y la rama maxilar. La rama mandibular no está atravesando a nuestro seno cavernoso. Ahora vamos a ver la división sensitiva de nuestro nervio trigémino, o sea, sus ramas. Vamos a ver que va a tener una rama oftálmica, o conocida como 5.1, una rama maxilar, conocida como 5.2, y una rama mandibular como 5.3. Estas tres ramas van a salir de nuestro ganglio del trigémino, que vimos que era un ensanchamiento de nuestras fibras que venían del surco anterolateral del puente. La rama oftálmica va a tener un territorio de inervación amplio, al igual que las demás ramas, y vamos a empezar a describirlo. Va a dar la sensibilidad de la órbita, del párpado superior, parte anterosuperior de la cavidad nasal, dura madre frontal, supratentorial, y el punto más importante, que va la inervación desde el vértex, que es nuestro punto más alto del cráneo, hasta la punta de la nariz, que vamos a ver que es por el ramo nasal externo. Va a también dar inervación a la córnea y a la conjuntiva superior,
¿Y por qué? Porque vamos a ver que va a haber unos ramos que se van a dirigir directamente a esta parte. Senos frontales también, etmoidales y esfenoidales, que como mencionamos al inicio, son senos paranasales de nuestro cráneo. El ramo maxilar va a estar dando la inervación por debajo del párpado inferior y hasta toda la área que se conoce como la área maxilar, la nasofaringe, el paladar duro y blando, a la arcada dentaria superior, y hago énfasis en esta parte, la arcada dentaria superior y el labio superior van a estar dada la inervación por el maxilar, mientras que la rama mandibular va a dar lo que sería labio inferior y arcada dentaria inferior. También va a dar una parte del pabellón auricular, del mato acústico externo, por una rama que ya vamos a ver más adelante, que se conoce como aurículo temporal. Y, ojo también aquí, va a dar la sensibilidad de los dos tercios anteriores de la lengua. Solamente la sensibilidad, porque el gusto va a estar dado por el nervio facial en estos mismos dos tercios anteriores de la lengua. Pero el nervio trigémino da sensibilidad. Aquí les pongo una imagen en las cuales más o menos describen la sensibilidad que ya les comenté, de la oftálmica desde el vértex, punto más alto de nuestro cráneo, hasta la punta de la nariz, de nuestra maxilar en toda la región maxilar, y la mandibular, toda nuestra región del mentón, de la mandíbula, y incluso también ramos temporales y un poco del oído, nuestra oreja. En estas imágenes vemos esta división sensitiva que mencioné. Aquí vemos el ramo oftálmico, el ramo maxilar y el ramo mandibular. ¿Por qué foramen van a salir? Vamos a ver que va a salir, la rama oftálmica va a salir por la fisura orbitaria superior, la rama maxilar por el foramen redondo y la rama mandibular por el foramen oval. Entonces repito, el nervio oftálmico va a salir por la fisura orbitaria superior, el nervio maxilar por el foramen redondo y el nervio mandibular por el foramen oval. Vamos a escribir rápidamente al ramo oftálmico y vamos a ver que se va a dividir en tres ramas principales, que sería la rama frontal, la rama lagrimal, la rama nasociliar y a su vez la rama frontal en un ramo supraorbitario, en un ramo supratroclear, y la lagrimal se va a dirigir directamente hasta la glándula lagrimal y va a tener un ramo comunicante con, con la rama cigomático temporal de la nasociliar. Perdón, el ramo comunicante con la rama cigomático temporal, pero del maxilar, o sea, de 5-2. El nasociliar va a dar la rama infratroclear, unas ramas etmoidales anteriores, posteriores, y que no van a importar las ramas etmoidales anteriores. ¿Por qué? Porque van a dar unos ramos nasales internos, que van a ser laterales y mediales, y también vamos a tener por aparte un ramo nasal externo. Este ramo nasal externo ya no va a ser derivado del etmoidal anterior, va a ser muy por aparte, y este ramo nasal externo es el que va a llegar hasta la punta de la nariz. Y también vamos a tener un ramo comunicante con el ganglio ciliar, que ya veremos más adelante. Ahora sí, en el ramo frontal del oftálmico vamos a ver que se divide en dos porciones, en una porción supraorbitaria y supratroclear. ¿Por qué se va a llamar supratroclear? Bueno, el nervio oblicuo superior vamos a ver que va a dar una tróclea, que es esta curva que se alcanza a ver aquí. Por debajo de él va a estar el nervio infratroclear, pero lo que nos importa aquí es el que está arriba de él, porque es el supratroclear. Va a estar por arriba de esta tróclea que genera el oblicuo superior. Este se va a encontrar mucho más medial, el supratroclear, y el supraorbitario se va a ir hacia el lateral y va a pasar por lo que sería nuestra fisura supraorbitaria, que se encontraría a esta altura aproximadamente. Que bueno, como se alcanza a ver en la imagen, van a dar sobre todo la inervación de la región frontal. Pasando al ramo lagrimal del oftálmico, como dijimos, se va directamente a la glándula lagrimal y aquí vemos su trayecto. Este de aquí es el ramo lagrimal. Se va derechito hasta llegar a nuestra glándula lagrimal. Pero también mencionamos que había un ramo comunicante con el nervio cigomático temporal de nuestro nervio maxilar. Vamos a ver más adelante por qué es importante este ramo comunicante. Pasando al ramo nasociliar del oftálmico, vamos a darnos cuenta, como ya mencionamos,
de que va a dar unos ramos etmoidales, el ramo etmoidal posterior, ramo etmoidal anterior, que se van a dirigir por sus respectivos forámenes, etmoidal anterior, etmoidal posterior, y que el ramo etmoidal anterior nos daba a su vez unos ramos nasales internos, nasal interno medial y ramo nasal interno lateral. En la imagen de acá vemos al ramo nasal externo que se viene por aparte, no es parte de los etmoidales, y se va a dirigir hasta la punta de la nariz. Ahora, un dato que vemos aquí muy importante es que el ramo nasociliar es el único ramo que atraviesa el tendón común de los músculos externos del ojo. O sea, el recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral, oblicuo superior, oblicuo inferior, todos esos van a formar un tendón común en la parte posterior de nuestro ojo. Y este tendón común va a estar atravesado por el nervio óptico medialmente y un poco más lateralmente estaría lo que mencionamos, nuestro ramo nasociliar del oftálmico, que es el único que atraviesa el tendón común de nuestros músculos extraoculares. Vamos a hablar ahora del ganglio ciliar, una estructura importante porque van a ser un medio de relevo de fibras sensitivas, parasimpáticas y simpáticas que se van directamente a nuestro ojo. Entonces, empezamos con las fibras sensitivas que van a ser directamente dadas por la rama oftálmica de nuestro trigémino. Podemos ver que se puede ir directamente al ganglio ciliar o se puede ir por un ramo ciliar largo hacia nuestro ojo. También vemos las fibras parasimpáticas que son provenientes de un núcleo que se encuentra a la altura del mesencéfalo, conocido como núcleo accesorio o de Edinger-Westphal, que transporta fibras parasimpáticas a nuestro ganglio ciliar. Y ojo aquí, las fibras parasimpáticas son las únicas en hacer sinapsis en el ganglio ciliar. Posteriormente se van a dirigir a nuestro ojo por unos nervios conocidos como ramos ciliares cortos. Las fibras simpáticas, en cambio, van a ser un poco más complejas, van a venir del plexo carotidio y vamos a estudiar primeramente el plexo carotidio para saber de dónde viene. Nuestros segmentos en la médula espinal, que son conocidos como simpáticos, son los segmentos toracolumbares, mientras que los parasimpáticos son los cráneos sacros. Ahora, entonces estos segmentos toracolumbares van a llevar fibras simpáticas. Justamente en los torácicos vamos a encontrar unas astas laterales. De estas astas laterales se van a dirigir estas fibras simpáticas atravesando nuestra rama anterior o la rama motora de nuestro nervio espinal, que aquí se junta, van a transportarse por nuestra cadena simpática, que va a ir ascendiendo de ganglio en ganglio hasta llegar al ganglio cervical superior, en el cual va a ser sinapsis y van a salir fibras postganglionares porque ya hicieron sinapsis y se van a ir directamente a nuestra carótida envolviéndola. Una vez que ya se formó este plexo carotidio, se van a dirigir al ganglio ciliar y de ahí a los músculos ciliares cortos. Ahora, ¿qué función va a tener los parasimpáticos? La función que va a tener las fibras parasimpáticas en nuestro ojo va a ir directamente al músculo constrictor de la pupila, que se va a encargar de la miosis, o sea, de la constricción de la pupila. Y las fibras simpáticas, en cambio, se van a ir al músculo dilatador de la pupila para una midriasis, que es un reflejo simpático. Además de que se van a ir a los músculos ciliares, que se encuentran por donde está el cristalino, para su abombamiento y dar el reflejo de acomodación que se estudia en el nervio oculomotor. Entonces, recapitulando rápidamente, las fibras simpáticas vienen de las astas laterales, se van por el ramo anterior de nuestra médula espinal, de nuestro nervio espinal, van a llegar a la cadena simpática, va a ir ascendiendo de ganglio en ganglio hasta llegar hasta el ganglio cervical superior donde hace sinapsis, las fibras postganglionares se van al plexo carotidio y de ahí se va hacia el ganglio ciliar. Luego, del ganglio ciliar se va por los nervios ciliares cortos hasta nuestro músculo dilatador de la pupila. Las fibras parasimpáticas vienen del mesencéfalo, del núcleo accesorio o de Edinger-Westphal, se van en su trayecto hasta llegar al ganglio ciliar, hacen sinapsis, se van por los músculos igual ciliares, los nervios ciliares cortos, perdón, y llegan hasta el constrictor de la pupila para la miosis. Entonces aquí vemos la diferencia entre una pupila dilatada y una pupila con miosis. En esta imagen vemos una imagen de disección en la cual se alcanzan a
apreciar las fibras que describimos del oftálmico. Ahora vamos con el ramo maxilar. El ramo maxilar va también a dar ramos cigomáticos, nervios cigomáticos, de los nervios infraorbitario, nervio alveolar posterior superior y los nervios ganglionares. Los nervios cigomáticos a su vez van a dar el cigomático temporal, que ya habíamos mencionado a este, y el nervio cigomático facial. El nervio infraorbitario a su vez da el nervio alveolar anterior superior, que se va a encargar de la inervación de nuestra arcada dentaria superior. El nervio alveolar posterior superior se encarga igual de la arcada dentaria superior, pero de la parte posterior, y va a dar unos ramos ganglionares que van a ser provenientes del ganglio ptérygo palatino. Ramos ganglionares van a ser ramos palatinos, ramos orbitarios, ramos nasales posterior superiores y un ramo faríngeo. Los ramos palatinos van a ser un ramo palatino mayor, un ramo palatino menor, y el mayor a su vez se va a comunicar con el nervio nasopalatino. En su trayecto de este nervio maxilar vemos que está la cara anterolateral del puente, se dirige por el foramen redondo, se llega a la fosa pterygo-palatina. Esto es el dato importante. Llega a la fosa pterygo-palatina que alcanzamos a ver aquí. Es este pequeño espacio que se forma aquí. En este fosa pterygo-palatina va a ser importante porque aquí se va a encontrar alojado nuestro ganglio pterygo-palatino, que vamos a ver la importancia más adelante. Una vez que pasa de la fosa pterygo-palatina, se va por el conducto y el foramen infraorbitario, pasando primero por el conducto y posteriormente por el foramen infraorbitario que alcanzamos a ver aquí. Ok, entonces mencionábamos de unos nervios cigomáticos, cigomático temporal, cigomático facial, que el cigomático temporal es este que alcanzamos a ver aquí. El cigomático facial se dirige de manera directa y el cigomático temporal es el que nos importa porque va a dar un ramo comunicante con el nervio lagrimal que ya había mencionado, que es rama del oftálmico. Aquí alcanzamos a ver este ramo comunicante y cómo se van comunicando entre estas dos. El nervio infraorbitario van a ser, una vez que el nervio maxilar, que se dirige aquí por el foramen redondo, se introduce y llega hasta el conducto infraorbitario. Una vez que pasa por este conducto infraorbitario, se denomina nervio infraorbitario. Mucho ojo con eso. Entonces el nervio maxilar pasa por el conducto infraorbitario, se conoce como nervio infraorbitario y va a dar unos ramos que ya había mencionado, alveolares anterosuperiores, porque se están en la región anterior y están superiormente. Anterosuperiores, da un anterosuperior anterior, un anterosuperior medial, y bueno, prácticamente este sería nuestro nervio infraorbitario. Una vez que da estos ramos, antes de pasar por el foramen infraorbitario, donde ya va a ser su población ya terminal. Vamos a mencionar sobre los ramos ganglionares rápidamente. Da unos ramos palatinos, que da un ramo palatino mayor, un ramo palatino menor, y que el ramo palatino mayor se va a continuar con el nervio nasociliar, que pasa por un foramen conocido como foramen incisivo. Entonces tenemos aquí el ramo palatino mayor, ramo palatino menor, y aquí está el foramen incisivo y pasa el nasopalatino, y aquí está esta comunicación. La importancia, ramo palatino mayor va a inervar lo que sería el paladar duro, y el ramo palatino menor va a inervar lo que sea el paladar blando. Eso es lo importante. Nuestros ramos orbitarios se van a dirigir directamente a nuestro seno esfenoidal, a las celdillas etmoidales posteriores, y bueno, van a pasar por una fisura orbitaria, por la fisura orbitaria inferior que se encuentra en esta porción. Los ramos ganglionares también dan los ramos nasales posteriores superiores, que vamos a ver que van a haber ramos posteriores superiores lateral y medial, y que van a irse al foramen esfenopalatino. ¿Cuál va a ser la importancia de estos ramos posteriores superiores laterales? Bueno, que van a inervar a nuestro cornete nasal superior y nuestro cornete nasal medio. Esa va a ser la importancia de nuestros ramos nasales posteriores superiores. Ahora, vamos a ver que también da un ramo faríngeo que se va a dirigir posteriormente. Se va a ir por el conducto pterygopalatino y va a llegar a la mucosa del techo de la nasofaringe.
Esto es lo importante de este ramo faríngeo, que va a inervar a nuestra nasofaringe, que es esta que estamos viendo aquí. Los nervios alveolares posterosuperiores son ramos directos de nuestro ramo maxilar y inervan también a los dientes. Ahora, ya que sabemos todos los ramos alveolares, podemos describir qué nervios alveolares inervan qué dientes. El nervio alveolar superior anterior va a inervar lo que serían nuestros dientes incisivos y nuestros caninos. Nuestro nervio alveolar anterosuperior, pero la rama media, que es la que estamos viendo justamente aquí, va a inervar a lo que serían nuestros premolares. Y nuestros ramos posterosuperiores, alveolares posterosuperiores, van a inervar a nuestros molares, segundos y terceros molares, y también primeros molares. Vamos a ver el ganglio pterigopalatino de Meckel, que es el segundo ganglio que vemos. El primero vimos el ciliar, que es ramo de, hace conexión con el oftálmico, y el pterigopalatino con el maxilar. Ahora, este ganglio pterigopalatino va a llevar igualmente fibras sensitivas parasimpáticas y simpáticas. Las simpáticas van a venir del plexo carotidio interno, que ya habíamos visto que este plexo simpático se origina, envuelve a la carótida interna y bueno, se va a conectar a través de un nervio conocido como nervio petroso profundo. A su vez, las fibras parasimpáticas van a provenir del nervio facial a través del nervio petroso mayor del facial. Entonces vemos aquí el nervio facial, llega el ganglio geniculado y sale el ramo petroso mayor del facial. Este ramo petroso mayor se va a unir con el petroso profundo del plexo simpático carotidio interno y van a formar al nervio del conducto pterigoideo o nervio antes conocido como nervio vidiano. Todo repito, las fibras parasimpáticas vienen del nervio petroso mayor del facial y las fibras simpáticas del plexo simpático carotidio interno a través del nervio petroso profundo. Entonces se juntan el nervio petroso mayor del facial con el nervio petroso profundo del plexo simpático carotidio interno, forman el nervio del conducto pterigoideo y llegan estas fibras simpáticas y parasimpáticas al ganglio pterigopalatino. Hayamos descrito que había un ramo comunicante. Y aquí es donde va a entrar la importancia del ramo comunicante entre el lagrimal y el cigomático temporal. Entonces, el ganglio pterigopalatino se dirige hacia el ramo maxilar y de este ramo maxilar sale hacia el ramo cigomático temporal. Y este ramo cigomático temporal dijimos que había entonces el ramo comunicante con el lagrimal y a través de este ramo comunicante puede llegar hacia el nervio lagrimal y así inervar a las glándulas lagrimales. Entonces, la inervación parasimpática de nuestro nervio, de nuestra glándula lagrimal, va a estar dada por nuestro nervio petroso mayor del facial. A su vez también va a dar esta inervación hacia las glándulas nasales, hacia las glándulas palatinas y también vamos a ver que va a dar inervación hacia las glándulas submandibular y sublingual, pero a través de otro nervio que ya veremos más adelante. Entonces, recapitulamos. Nervio petroso mayor, nervio petroso profundo, forma un conducto pterigoideo. Este conducto pterigoideo se va al ganglio pterigopalatino y el ganglio pterigopalatino se va hacia el nervio maxilar. El nervio maxilar sale del ramo cigomático temporal que se comunica con el ramo lagrimal a través del ramo comunicante y así llega a la glándula lagrimal. Pasamos a la rama mandibular o 5-3 del trigémino. La rama mandibular va a dar el nervio aurículo-temporal, el nervio temporales profundos, al tronco común de los tensores y pterigoideo medial, al nervio lingual y al nervio alveolar inferior. El nervio aurículo-temporal, dijimos desde el inicio que va a estar encargado de la parte del meato acústico externo, la membrana timpánica y toda la comunicación que tiene con nuestra oreja. Pero vamos a ver que también va a dar un ramo para la articulación temporomandibular y ahora vamos a ver por qué. De los nervios temporales profundos va a dar un nervio temporal profundo medio, un nervio temporomasentérico y un nervio temporobucal. ¿A qué le suena masentérico? Al
músculo macetero, y el temporobucal vamos a ver más adelante su trayecto. Del tronco común de los tensores sale el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar y del pterigoideo medial. Vamos a ver el trayecto. Sale de la cara anterolateral del puente, esta rama que ya viene siendo la rama motora, se pasa por el foramen oval y llega a la fosa infratemporal. Habíamos dicho que el maxilar llega a la fosa pterigopalatina, pero nuestro ramo mandibular llega a la fosa infratemporal. Nuestro nervio auriculotemporal, vamos a ver que tiene un trayecto un tanto complejo. Vemos aquí que sale hacia posterior y va a estar envolviendo a esta arteria, que será la arteria meningia media. Esta arteria meningia media a su vez es rama de la arteria maxilar, que es ramo terminal de la carótida externa. Pero bueno, el nervio auriculotemporal entonces tiene dos asas, que aquí se alcanza a ver, una posterior, una anterior, y van a envolver a esta arteria meningia media. Después se va a dirigir posterior por un surco que se llama, bueno, ojal retrocondilio de Juvara, que se va a encontrar entre lo que sería la mandíbula y nuestro ligamento esfenomandibular. Este espacio comprendido, aquí también pasa la arteria maxilar, que ya habíamos mencionado, y bueno, pasa y da una curva por nuestra mandíbula para dirigirse posteriormente a lo que sería la parte anterior de nuestro conducto auditivo externo. Por esta razón, por ese trayecto que da y que pasa anterior al conducto auditivo externo, va a dar estos ramos auriculares y también va a dar en esta parte de aquí lo que sería la inervación, lo que serían ramos para la articulación temporomandibular, que sería esta que estamos viendo aquí. Este nervio auriculotemporal va a tener una importancia en que se va a relacionar con el nervio glosofaringio. Vamos a ver que se va a relacionar con un ramo timpánico que van a llegar al ganglio óptico y a través de este ramo que es el nervio auriculotemporal van a dar la inervación de nuestra glándula parótida. En el tema ya del nervio glosofaringio se va a entender mejor esta parte, pero cabe recalcar aquí que sirve como transporte para la inervación de la glándula parótida, dada esta inervación por el nervio glosofaringio. El nervio auriculotemporal solo sirve de transporte. También da unos ramos temporales profundos que también se conoce como tronco crotafítico bucinatorio. Habíamos dicho que da el temporal profundo medio, que sería este que se encuentra aquí. Da un temporo macetérico y un temporo bucal, que aquí alcanzamos a ver el temporal profundo medio, el temporo macetérico porque da el temporal profundo posterior y para el músculo macetero. Entonces da su ramo macetero y también tenemos un temporo bucal que da el temporal profundo anterior y da la rama bucal, y mucho ojo en esta rama bucal. La rama bucal va a pasar entre los dos músculos pterigoideos laterales, en el vientre anterior, vientre posterior de los músculos pterigoideos laterales, y los va a inervar. A su vez, una vez que sale de en medio de estos dos músculos pterigoideos, se va acompañando al músculo bucinatorio, por eso el nombre tococrotafítico bucinatorio, pero no lo va a inervar, simplemente lo va a acompañar. La inervación del bucinatorio, que es un músculo de la expresión facial, va a estar dado por el nervio facial. Entonces solamente el ramo bucal lo va a acompañar. Ahora en el tronco común de los tensores y del pterigoideo medial, aquí tenemos el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar, y tenemos al músculo pterigoideo medial, que es este que está aquí y se encuentra cortado. También es este de aquí da su ramo pterigoideo medial, da también para el tensor del velo del paladar y tensor del tímpano, que sería, encontraría por acá. Aquí vemos también cómo lo atraviesa, tensor del velo del paladar y posteriormente sería el tensor del tímpano y aquí el pterigoideo medial. El nervio lingual va a ser uno de los nervios terminales de nuestro nervio mandibular
y que va a salir directamente de este nervio, ya no va a venir del ganglio. Entonces este nervio lingual se va a dirigir anterior a lo que sería el nervio alveolar inferior, va a tener una conexión con el ganglio submandibular, que esta sería la glándula submandibular, y se va a dirigir hacia la lengua. Se va a dirigir justamente para inervarla sensitivamente en los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces, antes de llegar a eso, vamos a ver que el nervio lingual va a pasar por debajo de lo que sería nuestro conducto submandibular. En esta imagen apreciamos mejor este trayecto. Vemos al nervio lingual descendiendo, pasa entre los pterigoides lateral y medial, luego pasa entre el pterigoideo medial y la mandíbula, y la relación importante sería que pasa cruzado e inferior al conducto submandibular o conducto de Wharton. Este conducto submandibular entonces se encuentra superior y a la vez también va a estar cruzado. Este nervio lingual va a ser muy importante porque va a recibir a otro nervio, a un nervio del nervio facial, que sería el nervio cuerda del tímpano, que es este que alcanzamos a ver aquí. Este nervio cuerda del tímpano va a viajar a través del nervio lingual para inervar a las glándulas submandibular y sublingual. ¿Por qué? Porque el trayecto del nervio lingual justamente es ese. Pasa por la glándula submandibular y pasa por la glándula sublingual. Entonces, ¿qué es lo importante de este nervio lingual? El nervio lingual pasa por debajo y cruzado de nuestro conducto submandibular o de Wharton y va a llegar hacia la lengua para inervarla sensitivamente en sus 2 tercios anteriores. ¿Qué más? ¿Qué más es importante? Que va a tener una comunicación con el ramo cuerda del tímpano del facial, que vamos a ver en el nervio facial su importancia. Por último tenemos a nuestro nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior va a dirigirse posterior al nervio lingual, como ya habéis mencionado, y va a introducirse en este conducto, que es el conducto mandibular. Una vez que entra en el conducto mandibular, va a dar ramos dentarios y gingivales para las encías para inervar toda la arcada dentaria inferior. El nervio alveolar inferior va a terminar en el foramen mentoniano, en el cual se va a convertir en el nervio mentoniano. Vamos a ver que este nervio alveolar inferior, además de ser sensitivo, para lo que ya mencionamos, va a ser también motor y va a dar un ramo para el músculo miloioideo. Es este ramo que estamos observando aquí, es el ramo para el miloioideo y que a su vez también va a dar el ramo para el vientre anterior del digástrico. Entonces ya teníamos así abarcado todos los músculos y su inervación, todos los músculos de la masticación y todos los músculos derivados del primer arco faríngeo y su inervación. Por último tenemos el ganglio óptico, que es el último ganglio. Vemos que el ganglio óptico también lleva fibras sensitivas, parasimpáticas y simpáticas, y que se va a encontrar justamente en esta fosa, que es la fosa infratemporal. Las sensitivas van a estar dadas por el nervio lingual, que a su vez es ramo del mandibular de 5-3, y las ramas parasimpáticas van a estar dadas por el nervio petroso menor, que es un ramo del glosofaringio, que ya vamos a ver en el nervio glosofaringio, y también va a dar ramas simpáticas, ¿de dónde? De nuestro plexo carotídeo. Ahora, las referencias van a estar dadas por el nervio auriculotemporal, que ya habíamos mencionado. El nervio auriculotemporal va a servir de transporte para que todas las fibras parasimpáticas que vienen del glosofaringio para inervar la glándula parótida sirvan como transporte. Entonces, nuestro nervio auriculotemporal sirve como transporte para estas fibras. ¿Y dónde van a hacer relevo todas estas fibras? En el ganglio óptico. Y bueno, eso fue todo sobre nuestro nervio trigémino. Sé que es un tema complejo y puede llegar a ser tedioso, así que no dudes en ponerle pausa, repetir el video, adelantarle, atrasarle, todo lo que tú necesites. Adicionalmente, te agrego estas referencias bibliográficas que yo utilicé y que siento que te pueden ayudar para completar tu estudio sobre los nervios craneales. Y bueno, ese fue todo el tema del día de hoy. Muchas gracias por escoger al Departamento de Anatomía. Si quieres más contenido como este, videos explicativos, cuestionarios, bancos de preguntas y mucho contenido adicional, lo puedes encontrar en nuestra aula virtual. Síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, Twitter y YouTube. Te dejo la información
del Departamento de Anatomía por si tienes alguna otra pregunta. Y bueno, espero que hayas disfrutado de este video y nos vemos hasta la próxima.